Hola a todos, es un gusto hablar con ustedes. Quien les habla, Matías Soto. Les da la cordial bienvenida a nuestro podcast. Hola a todos, Mauricio Moon por acá los saluda. Estimados y estimadas, la evolución de la democracia es un tema importante a tratar, por lo que el día de hoy hablaremos sobre la democracia antigua y moderna, todos los cambios y sucesos que han ocurrido a lo largo del tiempo. Pero para comenzar, primero tenemos que definir el tema principal de esta conversación. Para ti, ¿qué es la democracia? Bueno, básicamente mi punto de vista se trata en la importancia de la democracia, porque sirve para dar nuestra opinión o adoptar una forma de razonamiento que no siempre va a ser igual a la del resto. También podrías agregarle que la democracia puede ser representativa o más bien nos sirve para escoger a un representante, tales como un presidente o un alcalde o lo que pasa en nuestro curso para elegir una directiva. Sí, yo opino que la manera más justa para hacer democracia es escogiendo un representante, ya que se hace mediante el punto de vista de varias personas y que a veces tienen nuestros mismos intereses y que pueden gobernar o tomar decisiones representando nuestra voz. Tienes toda la razón. Ahora que profundizamos un poco más en el tema, ¿cuándo hubo democracia en nuestro país? La democracia comenzó aproximadamente como en el año 1890, cuando se crea una ley electoral, la cual, así es verdad, me impresiona que se ha dictado hace tan poco tiempo. ¿Pero esa ley no fue aplicada antes? No, yo pensaba que la ley había estado escrita hace mucho más tiempo, porque si tú me dices 1890, tampoco es que fue hace mucho tiempo. En las elecciones presidenciales de 1927, Carlos Ibáñez fue elegido, sin competidor, como presidente de la República. En dichas elecciones logró un 98% de los votos con una participación de las urnas del 83%. Es quizá aquí donde comienza la participación ciudadana en las urnas. De igual forma, la democracia no siempre ha sido igual. ¿Tú sabes cómo era la democracia antes? Partamos hablando sobre el sufragio femenino. Durante el gobierno de Arturo Alessandri, en el año 1934, se introdujo el siguiente artículo a la ley de elecciones. Tienen derecho a inscribirse en el registro municipal las mujeres de nacionalidad chilena, que sean mayores de 21 años y que sepan leer, escribir y que residan en la comuna correspondiente. También los extranjeros, varones y mujeres mayores de 21 años, con más de 5 años consecutivos de residencia en el país, que también sepan leer, escribir y residan en la comuna correspondiente. Esto quiere decir que entre 1952 y 1970 la participación femenina en el padrón electoral del país subió del 29,7% al 47%. Es decir, que en menos de 20 años se logró la casi completa igualdad en el número de electores masculinos tanto como femeninos. En el año 1958, durante el segundo gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, se aprobó una importante ley que iba a ayudar en la democracia chilena, ya que había un problema que era el cohecho de los votos. En ese año se dictó una ley que consagra la cédula única de votación para evitar este problema. Luego, una nueva ley fue publicada el 29 de septiembre de 1969, durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva, el cual estableció una importante reforma. Concedió el derecho al voto de a las personas no videntes. Otra ley de reforma constitucional, el 23 de enero de 1970, dio derecho a voto a las personas analfabetas y además redujo la edad necesaria para tener derecho a sufragio. La redujo de 21 años a 18. Me queda claro que la historia del sufragio va cambiando cada vez a lo largo de los años, pero también los diferentes cambios de gobiernos y presidentes, ya que en esto se van creando nuevas leyes o se van reformando las que ya están escritas con el fin de mejorarlas, porque también pueden estar mal escritas o mal formuladas. También estuve investigando en el periodo de Augusto Pinochet o de la dictadura que no hubo elecciones democráticas durante 17 años, ya que este había mandado a cerrar el Congreso y esto generó un quiebre en la democracia. Sí, yo la otra vez tuve una conversación con mi abuela que vivió durante la dictadura o régimen militar y me contaba muchas cosas. Todo lo que ella vivió y básicamente me comentaba que el día 11 de septiembre de 1973 se realizó el golpe de Estado, encabezado por el general Augusto Pinochet, donde claramente hubo un quiebre en la democracia, principalmente por la forma
de manera violenta con uso excesivo de la fuerza en la que se tomaron el poder la Junta Militar de Gobierno, lo que provocó que Salvador Allende se haya suicidado ese mismo día al interior de la moneda. Ahí fue cuando mi abuela se enteró de todo esto por la radio, que posteriormente casi todas fueron clausuradas. Alcanzó a escuchar el último discurso de Allende, y fue lo que más le marcó, que éste se haya suicidado. Wow, qué interesante. Había leído algo así en algún momento, pero no lo había escuchado como experiencia personal de alguien. ¿Qué más te dijo? También me decía que era un gobierno muy autoritario, que se basaba en las ideales de la extrema derecha, ya que estaba en contra de los comunistas y este había puesto una policía secreta, con el fin de perseguirlos. Tampoco había libertad de expresión, se guardaban mucho las opiniones políticas las personas, ya que no se sabía cómo podía reaccionar el resto. También Pinochet clausuró el Congreso Nacional y lo reemplazó por la Junta Militar de Gobierno. ¿Y qué opinaba la gente al respecto? ¿Estaba de acuerdo con esto? Por lo que yo he escuchado, se había vivido una crisis durante el gobierno de Salvador Allende. Se dice que fue complicado para algunas personas vivir en ese gobierno y otras estaban a gusto con este. Aunque no hubiese democracia en ese periodo, para algunas personas era algo tan simple como o estar en un país inestable con problemas económicos o estar sin democracia, pero con mejor estabilidad económica y entre otros ámbitos políticos. Pero aún así, las opiniones estaban muy divididas, ya que se estaba viviendo una fuerte crisis en el gobierno de Allende, en términos económicos y sociales, y además que se encontraban en contexto de la Guerra Fría. También cabe destacar que en el año 1980 se realiza un cambio en la Constitución a puertas cerradas donde la gente no sabía qué estaban haciendo. Nadie votó por ella y solo cambiaron las reglas del juego, por decirlo, sin conocerlas. ¿Y hasta cuándo estuvieron viviendo bajo ese régimen sin democracia? Hasta el 1988, debido a que se llevó a cabo un plebiscito del sí y el no, para ver si seguía Augusto Pinochet al mando, en donde triunfó el no. El resultado de esas elecciones fue un 44% por el sí y el otro 55% por el no. Ah, qué interesante. Y a la vez impactante y bajo un régimen tan autoritario. Por supuesto, fueron muchos años los que estuvo en el poder y bajo ese régimen. Me alegro mucho de que hayas compartido. Creo que las personas que viven de esos años tienen un punto de vista de esos hechos históricos que no aparecen en los libros o en cualquier sitio web, pero son tan relevantes al saberlo. Existe un momento de la historia de Chile llamado el retorno de la democracia. ¿Sabes por qué se llama así? La verdad puedo tener una idea, pero no sé. Ya mira, yo te lo puedo explicar. Después que Augusto Pinochet dejó el poder, se realizó una elección presidencial, en la cual las Fuerzas Armadas debieron entregar el poder a Patricio Aylwin, el cual fue elegido democráticamente y asume el poder el 11 de marzo de 1990. Fue un hecho muy importante, ya que fue con él que se retornó a la democracia y los ciudadanos pudieron escogerlo. Sin duda fue un hecho importante. Me quedó más que claro con tu explicación. ¿Sabes por qué se provocó que la democracia en Chile tuviera un cambio? Yo creo que a lo largo de los años el pensamiento de las personas es diferente. Van teniendo diferentes ideologías y a su vez mediante la tecnología. Nosotros cuando queremos saber algo recurrimos a nuestros celulares, computador, etc. y aparece todo tipo de información y opiniones. ¿Cómo crees tú que se puede ejercer la democracia? Yo creo que siendo un país democrático se puede ejercer democracia mediante las elecciones presidenciales para escoger a nuestros representantes. ¿Y tú? ¿Cómo crees que se ejerce la democracia? Yo opino que también es necesario el respeto mutuo para ejercer democracia. Es decir, no siempre todas las personas tienen las mismas opiniones. Entonces, si hay alguien que tiene un punto de vista diferente o una posición contraria, se le critica y se pueden generar muchas veces conflictos. Tienes toda la razón. ¿En qué puede beneficiar a los ciudadanos la democracia? Es una buena pregunta. La democracia sirve para dar una opinión pública, tener una mejor participación ciudadana y cada persona dar a conocer sus intereses. Además, sirve para mejorar el sistema, la legitimación del gobierno, etc. Concuerdo de igual manera a tu raciocinio. Es decir, es de gran aporte para los ciudadanos, ya que mediante la democracia puede tener mayor participación en la política. Exacto. Pero, ¿cómo se puede fomentar la democracia? Mediante los principios de la democracia, tales como la participación ciudadana,
la cual consiste en el involucramiento activo de los ciudadanos y ciudadanas en los procesos de toma de decisiones públicas. El Estado nos tiene que garantizar una serie de derechos los cuales están en la Constitución. Aunque la condición de ciudadanos implica la participación ciudadana como un deber, el ciudadano debe comprometerse con su ciudad, en donde tiene que ser escuchado y que pueda incidir en el proceso de toma de decisiones. Según mi opinión, creo que el Estado sí ha intentado incentivar la participación ciudadana, por ejemplo, promoviendo las instancias de elecciones, pero son los mismos ciudadanos quienes no se hacen parte ni se responsabilizan de la invitación que se les realiza, así teniendo muy bajo porcentaje de voto, por ejemplo, en las elecciones pasadas. Otro principio de la democracia es el pluralismo. En términos políticos e ideológicos, es donde una doctrina concibe que las sociedades existen una diversidad de grupos con distintos intereses e ideas. El pluralismo en nuestra democracia se garantiza teniendo libertad para reunirse en cualquier lugar, teniendo la libertad para exponer nuestras ideas y publicarlas donde sea. También para informar a distintas personas. Yo creo que el Estado no garantiza esto, ya que como lo vemos hoy en día, en el periodo de elecciones presidenciales, todos los candidatos están afiliados a coaliciones de derecha o izquierda. Sí, pero también hay una limitación que es la tolerancia que hay que tener en nuestro sistema democrático ante las alternativas distintas contrarias a nuestros planteamientos. Acá creo que el Estado sí garantiza este principio. Es un ejemplo palpable, son las marchas, en donde el Estado autoriza, por decirlo así, en tomarse las calles para que sus ciudadanos puedan manifestar sus ideologías. Así es. Además, se puede hablar también del consenso fundamental, el cual indica que dentro de la democracia todo se puede cuestionar menos la doctrina misma de la democracia, ya que la existencia de diferentes fuerzas políticas e ideologías puede provocar, en ocasiones, grados de luchas políticas, poniendo en riesgo la estabilidad del régimen democrático. Estos valores o principios mencionados anteriormente sirven para lograr construir una sociedad más democrática y justa, y para poder obtener un gobierno responsable y eficaz. Sí, una cosa termina llevando a la otra, así como que está todo entrelazado. Y bueno, estimadas y estimados, esto fue el podcast del día de hoy, la evolución de la democracia. El podcast donde se habla de la democracia antigua versus la democracia de hoy en día. Esperamos de todo corazón que les haya gustado y se haya entretenido. Se despiden sus locutores Mauricio Munt. y Matías Soto. Nos estamos viendo para otra oportunidad.